Recibimos una denuncia importante y que pienso que toda persona que consume y que gasta su dinero debe unirse en una sola voz, ver este reportaje y apoyar esta campaña que vamos a iniciar, que ya le tenemos nombre. Devuélveme mi 10%. ¿Por qué? Porque si usted acude a un restaurante, sobre todo en los drive-thru de comida rápida, se dan a la tarea de cobrar el 10% de la propina, cuando por ley está establecido que solo si usted está dentro del establecimiento, pues pueden cobrarle ese 10% de ley, que es para la propina, que debe ser repartido entre los empleados, cosa que tampoco muchas veces se cumple. Ahora nosotros hicimos una investigación de varios establecimientos, incluyendo algunos que ya habían sido llamados a capítulos y amenazados de ser sancionados por Proconsumidor debido a que no cumplían con la ley. Y aún así, siendo sancionados y haciéndole el llamado, pues siguen cobrando el 10% de manera ilegal. De hecho, tenemos aquí que el Tribunal Superior Administrativo, rechazó una solicitud de medida cautelar de parte de la firma Kentucky contra una resolución de Proconsumidor que ordena la devolución de una propina cobrada indebidamente a un ciudadano que pidió una orden de comida para llevar. O sea, eso fue a los tribunales y, como era de esperarse, porque la ley así lo establece, le dio ganancia de causa a ese ciudadano. Y aún así, con esa sentencia, pues Kentucky todavía sigue cobrando de manera indebida, ilegal y abusiva el 10%. Pero no solo ellos, sino también otros establecimientos de comida. Vamos a ver este reportaje que sé que va a dar mucha agua a beber y que tendremos que realizar otras entregas para poder hacer entender y que se aplique la ley y que los empresarios entiendan que no pueden seguir robándonos el 10%. Y por supuesto, en una sola voz, devuélveme mi 10%, porque lo están tomando de manera fraudulenta. Al reportaje. Todos pagamos impuestos, ya sea de manera directa o indirecta, sin importar la edad. Ninguno podemos escapar de esta situación. No importa si vivimos en una montaña en Sabana Grande de Boyá, en uno de los batalles más recónditos del sur o en una torre de lujo en la Nacaona. Es casi imposible sustraerse de las garras tributarias del Estado. A pesar de que República Dominicana se encuentra entre los países que menos impuestos pagan en América Latina, ocupando el segundo lugar, aunque hay que aclarar que de lo poco que gastamos, el Estado no lo redistribuye, aunque eso es harina de otro costal. Hicimos un recorrido por las principales cadenas de comida rápida del país, ya que nos llegó la denuncia de que estos en el área de alimentos para llevar cobran, aparte del ITEVIS, algo que sabemos es normal, retienen el 10% de la propina, algo que resulta chocante e inapropiado. Si bien es cierto que legalmente no es correcto, es deshonesto cobrarlo cuando el servicio no se va a consumir en el negocio, la competencia para el tema la tiene de manera directa en razón de la ley Proconsumidor. Mira, hace 10 años cuando yo entré a Proconsumidor, estaba de ministro de Trabajo el doctor Francisco Domínguez Brito. Y era un tema que yo le llevé, o sea, quien tiene que decidir eso es el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque es la ley, el Código Laboral que establece el 10% del cobro de la propina en los restaurantes. Eso es un poco para incentivar, para ayudar a los que trabajan en los restaurantes. No, no deben cobrarlo. Porque la ley dice clara, si tú te sientas en un restaurante, tú pides tu comida, dura varias horas, el camarero te sirve, porque para eso 10% para el camarero y para la gente que te dé el servicio. Así está estipulado en la ley. Entonces, si está así estipulado en la ley, cobrarlo por encima de la ley
realmente viola la ley. La ley prohíbe el cobro del 10% cuando no es para consumir en el negocio. Y eso no es lo único. También se han dado los casos en que las empresas le debitan el 10% a los clientes, pero el dinero no va a parar a los bolsillos de los camareros, sino a sus arcas, algo que ha sido denunciado constantemente. Esa es una violación a la norma, a la ley, y es una infracción grave. Y como es grave, entonces, de 3 a 6 salarios. De 3 a 6 salarios mínimo de multa, pero las multas no las fija el Ministerio de Trabajo. La Ley 16-92, promulgada el 29 de mayo del 1992 del Código de Trabajo, en su artículo 228 establece lo siguiente: en los hoteles, restaurantes, café, bar y en general en los establecimientos comerciales donde se expende para su consumo en esos mismos lugares de comidas o bebidas, es obligatorio para el empleador agregar un 10% por concepto de propinas en las notas o cuentas de los clientes o de otro modo que satisfaga dicha percepción, a fin de ser distribuido íntegramente entre los trabajadores que han prestado el servicio. La ley establece claramente en cuáles casos se debe cobrar el 10%, pero nadie hace que ésta se cumpla. Por tal razón hicimos un recorrido para ver cuáles empresas aplican el 10% a la factura en comidas para consumir fuera del establecimiento, actuando en un claro desacato a la ley. Fuimos a la multinacional estadounidense Wendy's, un restaurante de comida rápida ubicado en la Tiradentes con la avenida Gustavo Mejía Ricard. Y al utilizar el servicio del drive-thru y preguntarle por qué se realizaba el cobro del 10% en un pedido para llevar, esta fue la respuesta de la empleada. Todavía la Suprema Corte no ha determinado que lo quiten aquí. Mi amor, en el si momento llamamos, que lo quiten, ya obligatoriamente las empresas tienen que quitarlo. si llamamos a Proconsumidor, tú te vas a dar cuenta que eso no es No así. hay problema que llamen, porque realmente Proconsumidor está probado de que no lo quiere que lo cobren, pero todavía la Suprema Corte todavía no ha determinado eso, y por eso se está cobrando. Si no, hace rato que hubiéramos demandado todo eso. ¿Tú Porque estás seguro de lo que tú me es estás una diciendo? No, franquicia. yo lo voy a comprobar. No, es verdad, no, de verdad. Pero tiene todo el derecho de poder ir a hablar y... No, porque o si no es así, yo ordenar entro la allá orden. adentro y me siento y cojo aire y me lo Sí, tomo, que es eso no, diferente. yo te entiendo, pero todavía no se ha determinado. En el momento que lo hagan, de seguro lo van a quitar. Obviamente este joven es solo un simple empleado que sigue las órdenes de un superior. Y aunque buscamos en la Suprema Corte de Justicia la famosa litis entre la DG y Proconsumidor, no apareció nada. Yo del problema de discusión entre ambas instituciones no tengo conocimiento. Lo que yo sí tengo conocimiento es que la ley lo prohíbe. O sea, si la ley lo prohíbe, yo no creo que esa tenga que ser una discusión. Por tanto, es fácil porque la DGI, Impuestos Internos, tiene consultores jurídicos que saben muy bien que la ley dice que es para consumir en el lugar en donde usted compró. De igual manera, utilizamos el servicio de comida para llevar en la sucursal de McDonald's, ubicada en la avenida Tiradentes, esquina Roberto Pastoriza. Tras los empleados no conocer la respuesta, llamaron a la gerente, quien dijo lo siguiente. Lo que pasa es que las impresoras que tenemos nosotros son impresoras fiscales y todavía la DGI no ha venido a estipular en la impresora lo del 10%, no lo tenemos. Pero según la No es por el resolución fisco que de lo hacemos. Proconsumidor, ya eso se quitó hace tiempo. No, todavía ellos no lo tienen establecido eso, ellos no lo tienen formalizado. Como tampoco pueden debitar el 10% de propina legal en el caso de que uno entre al establecimiento y pida la orden para llevar. Fuimos a Pollos Victorinas de la 27 de febrero y estos también lo cobraron. Ya eso no está porque nosotros no estamos por encima de la... Pero Proconsumidores que me dicen que no pueden pagar no van a consumir. Al pedir el libro de Proconsumidor para presentar un reclamo, nos percatamos que todas las quejas son debido al cobro del 10% y aún en esa situación no nos lo devolvieron. ¡Qué fuerte! Según tenemos entendido, no ha sido aprobada la ley porque todavía no hay legislación. O sea, está en vigencia porque es una ley vieja y están apelando. Ciertamente las impresoras a través de las cuales se emiten las facturas las provee la DG, pero en un código laboral con un artículo tan claro, ¿cómo es posible que la DG no ha solucionado la irregularidad?
En la página oficial de Proconsumidor hay un comunicado que data del 30 de agosto del 2016, que establece que el 10% de propina legal solo debe ser cobrado en los casos en que los usuarios consuman dentro de su establecimiento, puesto que este cobro se realiza para distribuir a los trabajadores que prestan el servicio, tal y como lo establece la ley de trabajo. Es decir, que cuando realizamos una compra para llevar o pedimos a domicilio un delivery, el porcentaje no debe ser aplicado y sin embargo se aplica. Y al final, y no menos importante, pues Proconsumidor asegura que en caso que se compruebe el cobro de este porcentaje, aplicarán las sanciones correspondientes. Y uno se pregunta, ¿pero para cuándo? ¿Cuántas empresas serían sancionadas? Bueno, habría mucha tela por donde cortar. Nosotros, por nuestra parte, estamos denunciando 4 que están en franca violación de la ley, comprobados. Otra multinacional que visitamos fue Burger King en la Abraham Lincoln, esquina Andrés Julio Aybar, quienes tal vez no saben por qué lo hacen, pero lo hacen. Yo tengo una duda, porque yo estoy muy en mala. ¿Por qué no cobran el 10% si estamos usando el drive? No sabía decirte eso, mamá. Eso tendría que ir hacia allá, de lo que yo creo que ni el gerente sabe por qué lo puede. Lo que yo sé sí que ese está más bueno. O sea que tendría que hacerla por la página atrás. O mirarlo. Ese está más bueno y está premiado. Pero aún hay más, y continuando con nuestro recorrido fuimos a Taco Bell. También cargan el dichoso 10% a la factura bajo el alegato de... Todavía eso no se ha resuelto. Mientras no llegan a un acuerdo ellos, las impresoras no la han retirado y las impresoras son las que cobran el 10%. Pero no entiendo por qué Proconsumidor me dice a mí que... Sí, mi amor, Proconsumidor es una institución y la DGI. El problema está, Proconsumidor y DGI, ellos son los que tienen su caso y todavía ellos no han resuelto nada. En abril del 2017, Proconsumidor identificó más de 40 establecimientos que estaban cobrando el 10% en pedidos para llevar o por el drive-thru, asegurando que esos establecimientos serían sancionados. A 2 años de esa práctica ilícita, continúa sucediendo lo mismo y no vemos que existan consecuencias. ¿Hasta cuándo? De los 5 establecimientos que visitamos, 2 están en esta lista, que son Wendy's y Pollos Victorina. Tal vez las sanciones no fueron tan severas, que continúan con esta práctica. Y es más beneficioso lo que recaudan del 10% que la sanción del pago de hasta 6 sueldos mínimo. Solo hay que pensarlo. Por cada compra de 500 pesos, ellos reciben 50 pesos. Multiplique eso al año por 10,000 visitantes, que no son muchos. Para estos establecimientos serían aproximadamente unos $500,000 de pesos, que no estamos seguros que les son entregados a los camareros, pues si nos los quitan a nosotros, ¿qué cree usted que pasa? ¿Se lo darán a ellos? Lo dudo. En el 2011, Nelson Guillén, quien para esa fecha era diputado y actualmente se desempeña como alcalde de San Cristóbal, propuso el proyecto de ley que buscaba eliminar el cobro obligatorio del 10%, ya que consideraba que los empresarios en ocasiones no distribuyen estas propinas a sus empleados y que de igual manera las personas le dejan propinas a quienes les sirven. Bueno, entiendo que las personas tienen derecho a opinar sobre si se usa para una cosa o no se usa para otra. Yo le dije el origen de ese 10%, tuvo un origen que quizás pudieran mucho pensar que ya en la práctica no es necesario en la actualidad y que ciertamente se pudiera estar prestando para que se enriquezcan más alguna gente. Y tanta razón tiene este señor, que el pasado 18 de abril del año en curso, Lucrecio Durán Mejía, presidente de la Unión de Trabajadores de Hoteles, Bares y Restaurantes, denunció que propietarios de centros recreativos y promotores de fiestas cobran el 10% de propina, pero no se lo distribuyen a los camareros. Este aseguró que el Ministerio de Trabajo no hace nada para que se cumpla esta ley. Que no se cobre el 10% de propina, porque a fin de cuentas, ¿a dónde va esa propina? 45,000 apercibimientos y al final solo infracciones 5,000. Significa que 40,000 empresas que fueron apercibidas cumplieron con el voto de la ley. O sea, la gente tiene tendencia a cumplir la ley, tiene tendencia. Lo que pasa es que algunos se resisten y creen que no, pero sí, nosotros en los números que manejamos aquí, esa gente que no está pagando la propina al 10%, cuando recibe la visita de la inspección, lo termina entendiendo y termina
teniendo que pagarla. Y si no la paga, entonces lo que hace como respuesta al Ministerio de Trabajo es levantar el acta de infracción. Que nos cobren algo por encima de la ley es robo y a veces hasta nos acostumbramos. Ahora es un doble robo cuando las empresas no les distribuyen a los empleados lo que nos sustraen de manera abiertamente fraudulenta. Para aclarar y conocer las versiones, solicitamos una entrevista a Proconsumidor. Estos dijeron que la próxima semana la incumbente ofrecerá las declaraciones. Esperamos que dé la cara la señora Aniana del Castillo. Pienso que sí, que la solución a ese problema lo tiene el Ministerio de Trabajo, porque es la ley, el Código Laboral, el que establece el cobro del 10% de la propina. No dice para llevar, dice para consumir dentro, porque ese 10% es para el que te sirve ahí. Deberían ser sancionados. Por eso le digo, las sanciones que maneja el Ministerio de Trabajo, cuando le compete al Ministerio de Trabajo, el Ministerio las aplica. La verdad es que si las sanciones que establece la ley de protección al consumidor no son suficientes para disuadir, lamentablemente va a ocurrir lo propio. Y ahí sí hay que entonces promover una modificación a la ley, provocando que la multa a imponer, o sea, la sanción, el régimen de consecuencia a imponer, sea tan doloroso que disuada a la empresa que está violando. Y le recordamos a los empresarios este hashtag que hemos creado y que queremos que todos ustedes a través de sus redes sociales pues inicien la campaña. No te quedes con mi 10% y si te lo vas a quedar, no sea un doble robo. Entréguenlo. Víctor Atelier, porque vestir bien es un estilo de vida.